Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre el fenómeno Incel y vamos a conversar sobre este interesante tema con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana Paola? Hola Carlos, bien, aquí hablando de otro tema que me pareció súper importante hablar porque han habido muchas situaciones últimamente, sobre todo con lo que pasó me parece que es la UNAM, en la parte sur, o no me acuerdo, tú me dirás bien porque tú eres el que sabes más. Ajá. Y que pues aquí un muchacho me parece que se llama Alex Uh-huh. Station, algo así, no me acuerdo. Ajá, era Tiene un como nombre un poco raro. su nickname. Ajá, su Exacto. nickname. Estuve viendo algunos videos de noticieros que hablaban sobre él y que él mismo se hacía llamar que era un incel. Pues toda esta comunidad, investigando más, o sea, sí hay una comunidad muy grande referente a este tipo de personas que se sienten infravalorados, sobre todo tienen una idea muy en contra de las mujeres, ¿no? De por qué las mujeres no se les acercan, las mujeres por qué no pueden convivir con ellos de una manera romántica y toda la culpa de muchas situaciones en las que ellos consideran es por culpa de las mujeres. Quieren que se regrese al concepto machista donde las mujeres eran más objetos y que tenían que ser de acuerdo a cada hombre, casi le tenían que tocar una mujer o no sé cuántas mujeres, ¿no? Para que ellos se sintieran satisfechos y que ellos fueran otra vez esta parte de los proveedores y yo creo que también es un fenómeno que se está dando a raíz de que nosotras pues ya tenemos la libertad de poder elegir una pareja y determinar que si esta pareja pues es demasiado tóxico, es demasiada pues que no me conviene, ¿no? Que si al final del día también no me hace sentir bien y me está intentando incentivar a que solamente pueda hacer labores domésticas, que solamente pueda ser madre, que solamente pueda tener un perfil muy cuadrado de lo que yo soy como mujer, pues entonces prefiero estar sola y prefiero pues solventar mis propios gastos porque ahora tengo esa capacidad, ¿no? De que a lo mejor para bien o para mal podría comer solo frijoles, pero prefiero comer solo frijoles a estar enfrentándome a un grupo de personas violentas o un grupo de hombres violentos que me alteran o que me hacen sentir mal. Sobre todo que nosotras pues como tú bien sabes, somos las que más nos acercamos a psicología, a aprender un poco más, a ver nuestra vulnerabilidad, a ir a psicoterapia. Entonces, en este concepto yo creo que las mujeres hemos avanzado mucho en el conocimiento de nosotras mismas, de nuestras emociones y de dar estos pasos gracias también al feminismo, que también en algún punto se ha ido no sé si desvirtuando o como que pasando demasiado ultrafeminismo, le llamarían, que piensan que a lo mejor ya porque todas las personas pueden ser violentas o que sobre todo en Estados Unidos se está dando como un fenómeno donde piensan que los hombres ahora son los malos, ¿no? Y son un grupo pequeño de personas que se autodenominan feministas y no es cierto, o sea, no todo este movimiento de feminismo está intentando incentivar estos valores, no, al contrario, nosotros queríamos igualdad de derechos y equidad de género, que no somos lo mismo las mujeres que los hombres, claro que no somos, pero queríamos igualdad de derechos porque no teníamos derechos iguales. Entonces, esta situación no quería que dijéramos que los hombres eran los malos, que los hombres eran los que no estaban haciendo bien las cosas. En muchos grados el hombre ha sido violento, pero no por eso vamos a descalificar a todos los hombres. Entonces, este tipo de personas, los incels, están intentando decir que todas las mujeres quieren descalificarlos y que todas las mujeres no los valoran y que todas las mujeres son las que están mal por haber volteado ahora a luchar por sus derechos y a ser otro tipo de personas. Entonces, creo que es algo que tenemos que hablar, sobre todo porque se están dando estos fenómenos donde quieren, pues, ya ser agresivos, inclusive aquí en México, y con las armas que puedan tener, ¿no?, a la mano. Y efectivamente, en realidad es un problema a nivel mundial. Obviamente se populariza en Estados Unidos
o es donde más se ha podido observar estos grupos radicales. Y como allá tienen un uso libre de armas, cualquiera puede ir a comprar un arma simplemente siendo mayor de edad. Es muy fácil que los adolescentes puedan conseguir armas que ya previamente se habían adquirido por sus padres y que tienen en casa. Aunque también hay un mercado negro que también permite que las armas pues, puedan llegar a jóvenes que teóricamente todavía no podrían adquirirlas tan libremente. En México, pues tenemos una restricción en la parte de la compra y del uso de armas, y por ese motivo creo yo que todavía no se ha presentado de manera tan agresiva este fenómeno como en otros países, por ejemplo Estados Unidos. Es importante comprender que una cosa sería una persona y su manera de pensar, y otra una comunidad de personas. Esto habitualmente se le conoce como psicología de masas, en el sentido de que cuando estamos en grupo, en masa, en comunidad, nuestra forma de pensar se ve modificada significativamente. Yo he tenido la oportunidad de atender a dos personas que ninguno de ellos se ha denominado como incel, específicamente, o sea, poniéndose la etiqueta. Sin embargo, su forma de pensar coincide cabalmente con lo que se ha investigado como características de estos grupos, que eran las que tú mencionabas, esta misoginia, este odio irracional hacia las mujeres en general, argumentando principalmente que el 80% de las mujeres solo se enfoca en un 20% de los hombres, y que el resto de los hombres, pues prácticamente al no cubrir con cierta estética, quedamos prácticamente descartados. Y entonces son grupos, sobre todo de adolescentes, aunque ya muchos de ellos ya son adultos, es decir, como siguen manteniendo esa mentalidad, pues se convierten en adultos que siguen teniendo un poco como esta perspectiva de dificultad para vincularse, y en lugar de identificar cuáles serían las áreas de oportunidad que tienen para mejorar, lo que es más sencillo siempre pues es echarle la culpa, la responsabilidad a las mujeres. Entonces este grupo a mí me parece que es una respuesta directa al avance del feminismo en general, que si bien es cierto que también hay grupos feministas que se han ido 180 grados del lado opuesto del machismo, y prácticamente, como la frase tradicional lo menciona, los opuestos se atraen, a veces terminan prácticamente diciendo lo mismo, solo que del género distinto, opuesto. En general, a mí me parece que las luchas feministas han logrado que los derechos cada vez más se vayan equilibrando, por lo menos en el ámbito legal. Ya sabemos que de lo legal a la realidad todavía hay un trecho enorme, y sin embargo creo que precisamente por eso los incels salen como, o aparecen como grupo de choque, como respuesta a esto. Y no me parece que sea un grupo orgánicamente evolucionado, en el sentido de que hay ciertas plataformas que les permiten un uso de esta violencia, como Facebook, como Instagram, como TikTok, como X, que no están, a pesar de las múltiples denuncias que se realizan contra estos grupos, no los están baneando, no los están eliminando. A veces solo los restringen durante algunos días y luego los vuelven a dar de alta. Entonces me parece que en realidad no solamente es un grupo que orgánicamente apareció y ya, sino que creo que desde el punto de vista del poder, desde ciertos gobiernos de derecha, pues es un grupo que está financiado para hacerle frente a estos avances, sobre todo el feminismo. Entonces me parece que por eso es tan preocupante, porque como no es un grupo orgánicamente creado o que naturalmente apareció, sino que está financiado, pues evidentemente el nivel de poder y de posibilidad de penetrar en cada vez más mentes jóvenes, sobre todo, pues es cada vez mayor. Y con este tipo de situaciones, más que evitar que la gente se incorpore a estos grupos, terminan vanagloriando a aquellos que cometen actos de violencia hacia otros o incluso actos de suicidio, y el grupo va creciendo cada vez más, o los grupos van creciendo cada vez más. Lo vemos en las redes sociales. Hace 5 o 10 años, pues era una cantidad
mínima de este tipo de grupos y ahora prácticamente tenemos cientos de distintas páginas o grupos dedicadas a todo esto. Entonces, sí es una problemática a nivel mundial. En México ya se está presentando, ya se está investigando y sobre todo pues ya se está tratando de encontrar algunas acciones que podemos hacer, no como tal con el grupo, porque el grupo es un grupo cerrado que no le interesa en lo más mínimo un apoyo psicológico. De hecho, tienden a hablar muy mal de instituciones de salud mental, de psiquiatras, de psicólogos, de médicos, de todo aquel que de alguna manera pueda ayudar. Y entonces se convierten en una comunidad cerrada, similar a una secta, en donde entre ellos se retroalimentan y entre ellos se ayudan y pues entre ellos ejecutan lo que consideran que es parte de su filosofía. Por ese motivo no se puede ayudar al grupo en su conjunto, sino que únicamente a los miembros de manera individual, cuando alguno de ellos se anima o se atreve a tomar psicoterapia, que obviamente nunca lo dirán en la comunidad, pero pues si hay gente que de repente por alguna razón, sobre todo porque, bueno, lo que me ha tocado a mí, caen en una situación de depresión, tienden a ser llevados por sus padres a psicoterapia, que esa es también una de las problemáticas. Muchos de ellos carecen de una red de apoyo que los pueda, ya no digamos guiar, llevar con algún especialista. Entonces, bueno, sí es una problemática real, es una problemática que está aumentando y es una problemática que surge como respuesta directa al avance del feminismo. Claro. Yo había escuchado que este movimiento empezó en los foros de Reddit, en diferentes tipos de foros, donde de hecho empezó con una chica que estaba intentando hablar sobre este tipo de situaciones donde ella se sentía no valorada o sin tener capacidad de tener pareja, ¿no? Pero era una mujer y que esto era una situación de apoyo para las demás personas que estaban en su condición donde sentían que se sentían inseguros por no tener pareja. Pero empezó con esto el incel. De hecho, el incel aparece en siglas en inglés, que sería no tengo la capacidad de poder tener pareja romántica, ¿no? O sea, la incapacidad de tener una pareja romántica. Entonces, ahí me parece interesante cómo el concepto se llevó a desvirtuarse y poder manejarlo como una plataforma exclusiva de hombres y de que los hombres estaban excluyendo a todas, inclusive estas mujeres que tampoco pueden obtener pareja, ¿no? Porque ellos, su argumento principal es que por su físico no pueden tener pareja. Y entonces todas estas mujeres que a lo mejor también se sienten en el mismo contexto por su físico, que aparte las mujeres estamos siendo mucho más solicitadas. Nosotras tenemos una estructura física, mental, de cómo tenemos que ser estadísticamente bellas, ¿no? Porque la belleza van cambiando con las eras y culturalmente nosotros nos exigimos, inclusive nosotros como mujeres nos exigimos y los hombres nos exigen de cómo tendríamos que tener un cuerpo hegemónico, una estructura de la piel, la edad, inclusive nos dicen de qué edad podemos ser más valoradas de cierta, después de los a lo mejor 30 van decayendo y ellos mismos dicen que están perdiendo valor con cada año que pasan, y toda esta estructura que ellos mismos plantean, que también se la imponen todavía con mayor énfasis a las mujeres. Ellos dicen que no, que las mujeres de todas maneras, aunque sean un poco agraciadas, tienen la capacidad de elección. Y también se van dando como una situación de psicología evolutiva porque ellos mismos se meten en este tipo de dinámicas de ir aprendiendo e ir justificando o dando argumentos gracias a ciertos libros de psicología evolutiva. ¿Me puedes explicar? No, me imagino que tú sabes algo de ello. Bueno, digamos que tenemos la leyenda urbana de cómo fue que empezó a surgir todo este movimiento a partir de esto que mencionas. Sin embargo, algunos otros filósofos lo que sugieren es que en realidad todo esto empezó en entornos religiosos, porque si lo vemos desde el punto de vista de la filosofía que se esconde detrás, en donde se cosifica a la mujer
y de alguna manera se le pone al hombre como el que debe elegir y el que debe de tomar el rol que le fue asignado, pues en realidad hay una perspectiva religiosa en el fondo. Entonces, muy probablemente el origen de toda esta perspectiva en realidad aconteció en grupos religiosos, porque los libros sagrados, por ejemplo, del catolicismo, del cristianismo, incluso algunas perspectivas del budismo, pues indican esta situación en donde la mujer está un escaloncito abajo, por decirlo amablemente, del hombre, y me parece que de ahí fue retomado esto y probablemente trasladado a otros entornos. O sea, me parece que lo que se considera como el origen es simplemente la forma en que se empezó a popularizar, que sería gracias a las redes sociales, gracias a esta posibilidad de unirnos con otras personas, como hemos visto con el bullying y con otros tipos de fenómenos, que en realidad vienen existiendo desde hace cientos o miles de años y únicamente ahora pues tienen un nombre en particular. Sin embargo, la forma en que surge no es nueva. A mí me parece que está más vinculado con entornos religiosos, con entornos políticos, con entornos en donde lo conocemos como el Club de Toby, ¿no? En donde es únicamente los hombres se juntan para ver cómo pueden ellos retomar cierto control, cierto poder. Y considero que con el avance del feminismo, evidentemente estos mismos grupos, tanto políticos como religiosos, simplemente lo que hicieron fue financiar grupos para que mediante el uso de redes sociales se empezara a identificar como un grupo que de repente surgió así de la nada, ¿no? Solo son hombres que están enojados. No son solo hombres que están enojados, son hombres que están enojados porque han perdido el poder. Y la mayoría de los que quizá, porque además ni siquiera sabemos quiénes son. Se utilizan muchos nicknames, mucho el anonimato. No sabemos quién está escribiendo, igual que lo vemos cotidianamente en X, no sabemos si son bots o no. Sin embargo, a mí me parece que en realidad estos grupos se trasladan del ámbito político y del ámbito religioso a las redes, y que en realidad es un fenómeno que viene aconteciendo desde hace muchos años, con las características más específicas que ahora podemos identificar, y sin embargo, creo que en realidad son movimientos políticos, o sea, más, porque bueno, la religión también es una herramienta de la política, aliada de la política, y creo que sobre todo en Estados Unidos también está aconteciendo porque ya cada vez más está siendo evidente el racismo que siempre han tenido y que solamente durante un tiempo se ocultó, el clasismo, la misoginia, la homofobia. Entonces, mientras más, y esta es una correlación interesante, mientras más fuerte es la derecha en un país, más incrementan estos grupos. ¿Por qué? Pues porque están financiados por el entorno político. No es un fenómeno natural. No es que de repente los hombres nos botó la canica y empezamos a despotricar en contra de las mujeres. Es una lucha política que probablemente solo se maneja en ámbito de redes sociales y por eso no se nota el trasfondo. Sin embargo, sí hay una correlación entre mayor fortaleza económica y política de la derecha, mayor capacidad para que estos grupos aparezcan o mayor posibilidad de que tengan un enfoque más amplio y lleguen a más personas. Entonces, y esto también explicaría el por qué no están siendo baneados por estas plataformas de Facebook, de Instagram, de Twitter, bueno, de X, etcétera. Porque al final son empresas privadas que única y exclusivamente permiten que aquello que económicamente les conviene siga siendo publicado. Si tú y yo publicamos algo, probablemente nos van a banear al segundo día. Entonces, esa es una perspectiva que a mí me parece bastante interesante porque sigue poniendo el tema en la cuestión política, no solamente en la cuestión masculina, no, que no digo que no tenga todos esos componentes, lo que estoy diciendo en el fondo, ¿cómo surge esto? En círculos políticos, en círculos religiosos y simplemente es trasladado al ámbito tecnológico y se encuentra una forma de decir, es que surgió ahí. Y si te percatas, incluso la historia surgió a partir de una chica. Casi como
pues si la chica no hubiera hecho nada, todo esto no estaría pasando, ¿no? Pues obvio, ¿no? El odio hacia las mujeres, yo creo que ha existido desde hace 5.000 años, probablemente, o 2.500 o 3.000, no lo sé, porque depende, pues, obviamente, de una cuestión religiosa que lo termine avalando, que lo termine justificando, porque al final las religiones fueron una manera genial. Hay un libro muy interesante que seguramente algunas que nos están viendo, lo han leído, que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari, que precisamente explica cómo a partir de grupos mayores a 150 miembros, que esos eran como el número que los clanes tenían y que era de alguna manera controlable, a partir de ese número se tuvieron que crear ficciones que permitieran que toda la gente jalara hacia el mismo lado. Y las ficciones iniciales que se crearon fueron ficciones religiosas, porque era como lo único que podía ayudar a que la gente se autocontrolara cuando superaban ese número. Entonces, ¿cuándo surgió este odio hacia las mujeres? A mí me parece que desde entonces, a partir de cuestiones religiosas que lo terminaban justificando. Yo soy malo con las mujeres no porque quiera, simplemente es porque Dios, mi Dios, el que sea, pues de alguna manera, pues así me hizo superior. Entonces, yo considero, como muchos filósofos lo mencionan, que el origen es antiquísimo y bueno, los incels siempre han existido y siempre van a existir, solo que ahora están teniendo un gran poder gracias al uso de redes sociales. Y claro, y aparte de que están teniendo mucho más visibilidad en un tono, bueno, hay varias personas que son ahora influencers de este esquema. Uno de los más conocidos, al menos aquí en México, que es el Temach, no sé si lo has visto, pero ay, Dios. Apenas, de hecho, yo acabo de ver una entrevista que tuvo con Adela Micha, que estuvo interesante. Pero aún así, entiendo como la filosofía que intentan contemplar desde un punto de vista donde pueden tener buenos argumentos, pero cuando estás intentando darle otros argumentos para decir, oye, pero es que en este punto estás generalizando, porque les encanta generalizar, les encanta decir que todo es eso, que todo se resume en un argumento súper cuadrado y que no hay más respuestas ni hay diferentes vertientes de raciocinio, que todo se resume en eso, y que ya cuando tú le pones otro argumento dice, bueno, podría ser, pero es que yo también, o sea, como que todo lo doblan. Al final del día no puedes razonar con ellos. Tienen, al menos a mi parecer, es todo un esquema narcisista y manipulador, pero muy, muy, muy estratosférico, donde de plano cualquier argumento que puedas intentar platicar con ellos, no te lo van a debatir. Y al final de cuentas ellos no están mal en lo absoluto. Entonces, como que se van definiendo por una característica muy específica de personas, donde al final del día ellos jamás van a perder, y menos si es enfrente de una mujer, ¿no? Entonces, también he visto en algún punto donde intentan llevar a varias mujeres a su programa, porque tienen, creo que hasta un podcast, y para poder debatir con ellos, pero eligen a chicas que a lo mejor no están tan empapadas en ciertos temas del feminismo o en ciertos temas de pues manejo más del vocabulario a lo mejor, ¿no? O de ciertos temas que ellos pudieran verse beneficiados y no tener una equidad en el cuestión de análisis simbólico de las palabras o del fenómeno como tal que se está viviendo entre el feminismo y lo que ellos manejan como incel, ¿no? Entonces sí se ve todo un desfase, y terminan hasta siendo burladas por haber ido a este tipo de comunidades. Entonces sí se ve que a lo mejor acá ya llega un punto en donde en la entrevista de Adela con este chico, que al final del día Adela, a pesar de que siento que es de derecha, tiene como cierta manera de intentar entablar una conversación donde sí manejan conceptos del feminismo, sí manejan conceptos de cómo se fue construyendo, y él también intenta relacionar donde no, él también ama a las mujeres y lo que quiere es su bienestar, una situación donde todos sean buenos y que, pero que las mujeres al final
también tienen derecho a estar en casa, y hay muchas mujeres, o él ha escuchado que muchas mujeres ahora desvirtúan a otras mujeres por no querer trabajar, o porque tienen que trabajar, y ellas quieren a lo mejor estar en sus casas y amamantando o haciendo otro tipo de dinámicas y siendo protegidas por sus hombres, y que él está a favor de que los hombres protejan a las mujeres. Por eso las van a proteger desde su casa, por eso las van a proteger siendo proveedores, por eso las van a proteger haciendo que ellas tengan toda la capacidad de amamantar y tener su tiempo, y mínimo tienen que ser 3 años, y no pueden trabajar hasta que después de los 3 años, porque tienen que proteger a sus crías. Entonces, todo este tipo de verborrea que utiliza la va cambiando conforme van aumentando como ciertos argumentos que no puede evadir. Entonces, no, es que yo sí estoy a favor, no, es que sí estoy bien, y ya después como que todo lo voltea, y si te das cuenta, durante todo el recorrido de la entrevista, es una manipulación del lenguaje que utiliza impresionante, porque al final de cuentas hasta parece este tipo de esquemas de los evangelizadores de Estados Unidos, así, así, o sea, no me puedo explicar otro tipo de ejemplo más veraz que este tipo de evangelizadores de Estados Unidos, donde te van envolviendo junto con el discurso que ellos traen, ¿no? Sí, por eso te decía, a mí me parece que lo más sensato es entender que esto es una cuestión religiosa, actualizada al 2025, y donde evidentemente en el discurso no aparece como tal la Biblia, los versículos, ¿no? Sin embargo, aparece la misma filosofía, la misma perspectiva. Quizá no mencionarán, no he tenido el disgusto de ver demasiados videos de estas personas. Quizá no mencionen a Dios, no lo sé. Sin embargo, mencionan lo que teóricamente se supondría que Dios ha establecido, ¿no? Los dioses, porque bueno, pues actualmente se calcula que hay más de 4.000 religiones a nivel mundial, entonces bueno, pues hay más de 4.000 dioses. Entonces, que cada quien agarre el que quiera, y en general, pues son hombres, y la mayoría de esos, pues ponen al hombre por encima de la mujer. Entonces, son argumentos religiosos, están financiados por políticos, por lo tanto, no es un fenómeno natural. ¿Cuál es la problemática? Que con tanto dinero que se invierte, cada vez más están incrementando, y están cooptando a la gente más joven, que de repente, ante las dificultades que todos hemos tenido en algún momento para vincularnos afectivamente con alguna persona, pues fácilmente se agarran de estas personas, ¿no? Lo mismo pasa con los grupos religiosos. Las personas que han sufrido alguna situación y están más vulnerables, pues son los que más rápido pueden terminar cayendo en sectas. Entonces es una secta más, finalmente, y terminan agrupándose con personas, sobre todo jóvenes, que se están retroalimentando cotidianamente al sentir que solo en ese grupo se les entiende. Es también una de las críticas que habitualmente hacen a todos los de salud, que en realidad no les entienden. Sería exactamente lo mismo que diría cualquier persona dentro de una secta. Pues es que nadie me entiende, solo me entienden los de mi secta. Y entonces se terminan retroalimentando. Y como cualquier otra secta, pues es lamentable cuando la gente cae en ella. Sin embargo, una de las características de esta secta es que generan actos de violencia, sobre todo contra terceros. Es ahí donde a mí me parece que es lo más lamentable, porque si bien es lamentable que alguien termine en una secta, hay sectas que pues solo terminan arruinándose la vida entre ellos. Aquí esto ya lo trasladan, también para hacerse más visibles y para que sigan aumentando sus números, lo trasladan a agresiones hacia otras personas o hacia suicidios que terminan siendo pues muy dramáticos o muy publicitados, y creo que esa es la problemática, que esto va a ir aumentando, que cada vez más se van a ir generando más acciones de violencia, de homicidios y luego suicidios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que como grupo, o sea, trabajando con el grupo, absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es trabajar con personas de manera individual, que sería lo mismo que se hace con las sectas. ¿Qué podemos hacer con la secta? Absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es trabajar con los miembros que de alguna manera, por alguna característica, terminan llegando con nosotros, y tratar de ayudarles a cuestionar de manera individual, y sin que haya una comunidad que les termine
confirmando que sus prejuicios son correctos, que les invitarlos a reflexionar de manera individual y a tratar de brindarles herramientas que les permitan afrontar de mejor manera pues las dificultades de la vida, ¿no? Porque si bien es cierto que aducen que su principal problemática es no encontrar o no tener la capacidad de vincularse y no tener la posibilidad de encontrar el amor, que a mí me parece que es un montón, ¿no? En realidad también tienen otras problemáticas. Tienen problemáticas a veces para encontrar empleo, tienen problemáticas para a veces tener amigos, para estar bien con su familia, a veces no tienen un grupo, una red de apoyo. Lo mismo que nos pasa absolutamente a todos. Sin embargo, su nivel de tolerancia a todas esas dificultades es mínimo, porque en estos mismos grupos, de alguna manera, en lugar de darles herramientas para que logren incrementar esa habilidad de resiliencia, pues lo que terminan haciendo es simplemente canalizando todo ese enojo, toda esa furia hacia las mujeres. Entonces, lo único que podemos hacer es identificar esta problemática que tendría que ver con las mujeres, pues igual y nada, porque tiene que ver con que no confiamos. Ok, y esta otra problemática que tendría que ver con las mujeres, igual y nada, porque tiene que ver con que mi familia no me escucha. Entonces, ir desmenuzando todas las problemáticas que las personas vienen cargando ayuda mucho a que las personas con las que me ha tocado trabajar, terminen comprendiendo que si bien es cierto que pueden tener dificultades para interactuar con otras personas del sexo opuesto, es solo uno de sus 200 problemas que vienen cargando y que resulta que en los otros 199 pues probablemente pueden ellos hacer algo para empezar a mejorarlo. Y si se empieza a trabajar con esos 199 y alguno empieza a mejorar, pues a lo mejor eso empieza a motivar a la gente a que se dé cuenta de que esta ideología, de que todas sus problemáticas tienen que ver única y exclusivamente con la afiliación de pareja y que las culpables son las mujeres, quizá no tiene del todo sentido. ¿Cuál es la problemática? Que hay algunos de estos hombres, en México la psicoterapia para hombres es mínima porque los hombres en general no estamos educados para pedir ayuda. Tenemos un gran nivel de descuido de nosotros mismos. Entonces, como yo calculo que de 10 pacientes que acuden conmigo, 9 son mujeres y solamente tenemos a un hombre. Y entonces, con esos números, pues es muy complicado que honestamente algo de esto pueda cambiar. A mí me parece que es una problemática que surge desde también un descuido desde el punto de vista social. Las familias, por el sistema capitalista consumista en el que vivimos, pues cada vez tienen que trabajar más para poder sobrevivir y cada vez hay mayor abandono de los hijos, de las hijas, y en muchas ocasiones son hijos e hijas que tienen que hacerse responsables de sus hermanos y hermanas. Pero no porque los padres sean per se malos, simple y llanamente es porque el sistema está diseñado para que tengamos que trabajar cada vez más para sobrevivir. Entonces, es un problema social de origen religioso, político. Y pensar que es simplemente que a los hombres se les botó la canica y de repente se enojan con las mujeres, me parece que es justamente la estrategia para que pensemos que hay un grupo de hombres que están mal de su cabecita y dejemos de ver que en realidad es producto de un sistema capitalista consumista que necesitamos cambiar. ¿Hasta qué punto podríamos decir que ya podría ser una persona que al final del día tenga esta ideología que ya dijimos muy puntualmente que son personas que tienen cierta agresión ideológica hacia las mujeres, que son reservados con el tema a lo mejor amoroso, pero no por decisión, sino porque su mismo contexto, él mismo están alejando de las mujeres, ¿no? Y que tienen muchas situaciones antisociales, muchas situaciones también de racismo. Inclusive se dice que son racistas para las personas morenas, ¿no? O negros en cuestión de Estados Unidos, porque dicen que cómo es posible que un hombre heterosexual, blanco, con toda la heteronormativa, no pueden conseguir a una mujer, ¿no? O inclusive hasta las personas que tienen más dinero y consiguen más dinero, no pueden alcanzar este tipo de mujeres. Y cómo es posible que vean, yo estoy aquí y no consigo estas mujeres, ¿no? O que ven a alguien más, una mujer con un hombre que ellos no consideran heteronormativo, se enojan, se enfadan. Y creo que también esto es lo que pasó con este chico de la UNAM, que vio una pareja que estaban en unas sardineras o algo así y se fue contra el chico.
ni siquiera contra la mujer, fue el odio contra el hombre que sí tenía una pareja. Entonces, ¿en qué punto crees que se rompe esta situación de decir, estoy cansado y voy a tener una acción tan violenta de matar a otros? ¿Por qué llega a este punto de quiebre? Lo más probable es que en la mayoría de las ocasiones que se llega a estos niveles, primero la persona entra en un estado de depresión profundo, que evidentemente, como no acuden a ningún servicio de salud mental, terminan retroalimentándose en su misma comunidad de cuál es la mejor forma de finalizar con este sufrimiento. Y la lógica siempre nos invita a pensar que si estoy sufriendo demasiado y no hay nadie que me ayude, pues lo único que puedo hacer es parar el sufrimiento mediante el suicidio. Es ahí, y cuando los primeros indicios empiezan a aparecer de empezar a querer despedirse, que la comunidad en muchas ocasiones logra convencer a estos miembros de esta secta llamada incels, logran convencerlos de que está bien que piensen en ello. Sin embargo, podrían hacerlo aún mejor tratando un poco de llevarse a alguien primero. Entonces, en muchas ocasiones, o sea, el origen de todas estas problemáticas tiende a ser depresión, que evidentemente, en lugar de ser atendida, es exacerbada por la misma comunidad para que sí se lleve a cabo el suicidio y que antes de ello se lleve a cabo la agresión a terceros, que no necesariamente es con fines homicidas o no, a veces puede ser homicidio imprudencial, no habría un objetivo específico de quitarle la vida a otra persona, sino más canalizar su enojo hacia otra persona y desquitarse con otra persona, que en muchas ocasiones es una persona totalmente desconocida, es una persona simplemente aleatoriamente elegida, y se puede llevar a cabo acciones de extrema violencia, que en ocasiones incluso serían como homicidio imprudencial, aunque en el sentido de que no tenían como la intención de hacerlo. Sin embargo, creo que esto va a la alza o irá a la alza precisamente porque mediáticamente es lo que ha terminado impactando drásticamente a la sociedad. Y como son grupos financiados que quieren aumentar números, todo aquello que termine generando mayor impacto mediático es aquello que les va a funcionar mejor. Sean cotidianamente, no importa si hablan bien o mal de ti, el chiste es que hablen. Y de hecho, pues lamentablemente al hablar de estos temas, pues evidentemente también polarizando. Sin embargo, se requiere hablar por lo menos desde el ámbito de qué podemos hacer para interactuar con este tipo de personas, porque pues también no hablar de esto es lo que ha permitido que este tipo de fenómenos vayan incrementando. Durante mucho tiempo era políticamente incorrecto hablar sobre cuestiones religiosas, sobre cuestiones políticas, y como estos grupos surgen desde esas perspectivas, durante mucho tiempo estuvieron en la opacidad, no se hablaba de lo que se hacía. Ahora ya también se está hablando de lo que se hace, el problema es que ahora ya tienen mucho dinero detrás. Entonces creo que lo idóneo es que nosotros, los que tratamos de ayudar a la gente, seamos médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, tratemos de visibilizar los temas lo más pronto posible, antes de que esos temas se conviertan en una bola de nieve, porque ahorita ya no hay, desde algunas perspectivas filosóficas o sociológicas, no hay forma de pararlo. Lo único que podemos hacer es combatirlo tratando de manera individual, ayudar a los miembros, de repente se pueda, a que no sigan engrosando esas filas. ¿Y qué podemos hacer en nuestros entornos cotidianos, con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestros hijos, hijas? Pues tratar de hablar sobre estos temas, porque también en México sigue siendo muy complicado que se hablen de estos temas en las familias. Casi siempre lo terminamos platicando en las escuelas, si es que tenemos algún maestro, alguna maestra que de repente lo toque como tema relevante, y casi siempre se toca de manera superficial, más como que en el chisme y como tú de que te enteraste, yo me enteré de esto otro, y me parece que sí sería pertinente que lo empezáramos a hablar en las familias y que empezáramos también a identificar si dentro de nuestro ámbito inmediato vemos a una persona que esté constantemente enojada, constantemente triste, que probablemente son indicios de que está empezando a sentir depresión, y que si es adolescente, pues le llevemos, no le preguntemos, le llevemos a atención terapéutica,
porque en muchas ocasiones pues lo dejamos en manos del adolescente, y pues como el adolescente consideró que no era necesario, pues ya no le llevamos. Sería un poco como decirle a un niño pues que él regule su propia alimentación, Sí. que quieres comer verduras o cereal, ¿no? Entonces, Sí. creo que a veces sí los padres requieren un rol un poco más implicado en la propia educación de sus hijos, aunque sean adolescentes, y para ello necesitamos horarios laborales sensatos que permitan que padres y madres Sí, puedan claro. estar. Eso A mí por me eso es un parece problema político. importante este tema porque al final del día yo creo que todos en nuestra comunidad o conocidos hemos tenido a alguien que piensa de esta manera y se me hace sumamente preocupante porque yo al menos he intentado o ser muy amable con mis amigos o a veces hasta este tipo de personas se hacen entender como personas con muy alta inteligencia o que investigan mucho, con muchas capacidades cognitivas y no lo dudo. Sin embargo, sí tienen ciertos parámetros o ciertas consistencias en sus ideologías con respecto a las mujeres, ¿no? Y a pesar de que una mujer amiga, por ejemplo, intenta darles a demostrar que no hay una situación negativa por parte al menos de una, a nosotros, no sé, nos llaman, sí, tú eres, ¿cómo le llaman? Unicornio, ¿no? De una manera despectiva. Porque como decir, es que la mayoría o todas son así, pero no te preocupes, tú eres un unicornio para que no te sientas mal, porque son palabras que utilizan estos influencers de las mujeres que dicen que no son así. Entonces, de cierta manera, a pesar de que una como amiga o como intentar mediar o hacer ese tipo de cuestionamientos, este tipo de preguntas, y se dan cuenta de que no es así o que simplemente hay una persona que hace cosas de manera diferente o que intenta estar con ellos de manera legítima, sin ninguna otra situación de no sé, malentendido o romántico, pero sí, o sea, dar tu cariño de manera legítima, no lo ven así, o sea, lo ven de una manera o en algún momento vas a ser mala o quieres algo o puedes ser como un punto de agresión o de, no sé si pareciera que tienen miedo a las mujeres hasta cierto punto, no sé si me explico, porque puede ser un animal peligroso en cualquier momento, así se siente. Y todo esto va también ligado, de hecho, de todo lo que estuve escuchando, es que muchos de estos hombres, a pesar de que tienen mucha inteligencia, o sea, se cierran mucho en aprender otro tipo de cosas, que son más hacia la ciencia o ingenierías o programación. También muchos tienden a ser, ¿cómo se le llama? Muy introvertidos y aparte en el espectro autista. Y que este tipo de personas se aíslan todavía el doble o el triple que otros. Entonces también a mí me saca como que mucho de estas idea de hay un patrón específico de que las personas con a lo mejor autismo, con influencias hacia a lo mejor lo digital, son los que más están vulnerados a este tipo de cosas y a pesar de que nosotros como comunidad, como amigos, como personas que estamos intentando darles demostrar a cariño que a pesar de que sé que en su comunidad familiar no tuvo los mejores desarrollos emocionales, ¿cómo llevarlos a otra parte? Porque también hasta este punto, y después de haber investigado mucho, a mí me da hasta cierto miedo o cierto temor de que pudiera pasar a otra situación, ¿no? De que yo inclusive pudiera llegar a tener un peligro por estar conviviendo con personas que están teniendo este tipo de ideologías y que no sé hasta qué punto pudieran dar ese cruce a ser violentos y tener a lo mejor hasta cierta envidia, a lo mejor porque ya está en otra situación, ¿no? O que yo ya puedo tener una familia o algo, o que este tipo de ensimismamiento de esta ideología lo lleve a pasar a pues ser agresivo. Uh-huh. Desconozco si hay investigación en cuanto a números de cuántas personas que forman un grupo incel tengan algún tipo de autismo. Sin embargo, si tuviera algún nivel de autismo, pues más bien sería una persona autista. Y a las personas autistas en general se les dificulta mucho la interacción social. Yo no veo
que la mayoría de los que públicamente conocemos como incels, o que podríamos definir como tal, no les veo ningún grado de autismo, les veo un grado completamente normal en cuanto a habilidad para hablar y para escribir y para externalizar sus pensamientos. Entonces, yo creo que en realidad, si hubiese un porcentaje, es mínimo, y podemos considerar que en realidad no es una problemática de que tienen autismo. Son personas normales que han vivido situaciones traumáticas, como las que tú has vivido, como las que he vivido yo, como las que ha vivido cualquier persona. Porque una situación traumática no tiene que ser una situación súper fuerte, es simplemente una situación que te lastima y que se queda durante un buen tiempo contigo. Todos podemos a lo mejor recordar la primera vez que alguien nos dijo, no quiero andar contigo, la primera vez que alguien nos engañó, la primera vez que alguien nos golpeó, o sea, son situaciones que se quedan en nosotros y desde el punto de vista psicológico ya se consideran como traumáticas, ¿vale? Entonces, son personas que como tú y como yo han tenido situaciones traumáticas, simplemente no han contado con las habilidades necesarias para poder trascender esas situaciones. No solamente se quedan con el recuerdo, sino que la emoción prácticamente es la misma cada que lo recuerdan. Cuando tú y yo recordamos algunas cosas, podemos sentir un atisbo de tristeza, un atisbo de enojo, un atisbo de miedo. Sin embargo, es mínimo comparado con cuando lo vivimos por primera ocasión. En el caso de estas personas, como no cuentan con los elementos para poder superarlo, se quedan prácticamente con la misma emoción, y cada que lo reviven, la emoción es prácticamente la misma, y entonces esto se va sumando a nuevas situaciones que tú y yo vamos viviendo todos los días, ellos también. Sin embargo, como no tienen los recursos para poder trascender esas situaciones, todo se va acumulando. Es una acumulación de situaciones dolorosas, traumáticas, que no han sabido gestionar. ¿Le tienen miedo específicamente a las mujeres? Creo que en términos generales, no a las mujeres como tal, le tienen miedo a sufrir, le tienen miedo a que les engañen, le tienen miedo a que les lastimen, le tienen miedo a todo eso, y entonces, en ese afán de evitar que todo eso acontezca, normalmente ellos hacen eso primero. Es decir, son situaciones en las cuales de manera reactiva ellos prefieren de alguna manera primero lastimar, primero ofender, primero maltratar, porque de alguna manera el que pega primero pega dos veces. Entonces su actitud tiende a ser agresiva, tiende a ser hostil. No es simple y llanamente que me siento a debatir con alguien, mi conducta tiende a ser agresiva si formo parte de este grupo. Y me parece que aunque tengan alta capacidad intelectual o alta inteligencia racional, lo que carecen precisamente es la inteligencia emocional. Son esas otras habilidades de cómo gestionar tus enojos, cómo gestionar tus tristezas, cómo gestionar tus miedos. Eso es lo que realmente les termina dificultando la habilidad de interactuar. Así de simple, porque no solo tienen dificultades para interactuar con mujeres, también con hombres. Sin embargo, obvio, focalizan más su dificultad para interactuar con mujeres. Con los hombres no tienen tanta dificultad si piensan exactamente igual. Sin embargo, también tienen dificultad para interactuar con hombres porque no todos pensamos de esa misma manera. Solo que esa parte como que no la ven tan claro, y sí ven clarísimo la dificultad que tienen con mujeres. Pero aún así no hablan con hombres porque no están acostumbrados a hablar con hombre o hablar con alguien al final del día, de sus emociones, de lo que es lo que siente, o tener un vínculo sólido. Ajá. Exacto, porque además los hombres en general hemos sido entrenados para solamente tener posibilidad de externalizar una sola emoción sin que nos critiquen, que es el enojo. En el caso de las mujeres también han sido entrenadas para poder externalizar una sola emoción sin que las critiquen, que es la tristeza. Entonces, como el sistema nos educa muy mal, nos entrena muy mal, y a veces en lugar de estar investigando de ciencias, que es maravilloso, podríamos también investigar sobre el sistema y cómo el sistema nos entrena y cómo de alguna manera ir en contra de ese entrenamiento del sistema. Pues bueno, cada quien elige un poco pues que investiga, ¿no? Algunas personas prefieren investigar más de lo externo y algunas otras personas preferimos investigar más sobre nosotros mismos, esta parte del autoconocimiento. Entonces, creo que al final ha sido una serie de eventos desafortunados que se van concatenando, que van unidos uno con otro, que terminan generando adultos altamente disfuncionales en la parte emocional y que tienden a actuar de forma agresiva. ¿Qué conviene hacer? Pues a lo mejor un intento de conversar con esas personas, y si ves que no es factible, mejor tomar cierta distancia,
porque sí, nunca podemos tener la certeza de cuándo esta conducta agresiva, que a veces es solamente verbal, puede pasar a otro nivel. Y tampoco es necesario, que también las mujeres han sido entrenadas para ello, tampoco es necesario que la mujer tome esta estafeta de, pues yo le voy a hacer cambiar de opinión, yo le voy a transformar, yo le voy a mejorar, no, pero ojo, la mujer toma esa estafeta porque fue entrenada para eso. Uh-huh. Por eso gran parte de las profesiones que tienen que ver con la ayuda a otros y la salud de otros, inicialmente pues tenía muchas mujeres o tienen predominancia femenina, porque pues seguimos entrenando a las mujeres de esa manera, ¿no? Como la que cuida, la que protege, la que ayuda, la que es paciente, la que está ahí para salvar. Entonces creo que también es importante que eso se empiece a modificar, porque es lo que termina poniendo a muchas mujeres en riesgo, el querer una y otra vez salvar a estas personas, cuando en realidad llevan pensando así 30 años, 40 años, no los vas a hacer cambiar en una conversación. Esa persona tiene que tener la suficiente autoconciencia para decir, quizá algo de lo que estoy pensando estaría bueno que lo analizara a mayor profundidad y que fueran a terapia, cosa que lamentablemente casi nunca ocurrirá. Entonces, yo la recomendación que sí daría a la mayoría de las mujeres es que comprendan que ese rol de salvadora no se les ocurrió un día, un martes en la mañana, fueron entrenadas desde niñas para pensar así, y la sugerencia es pues que hagan, si quieren, un intento, pues, para no dejar, y si ven que de plano la persona como que no parece querer reflexionar al respecto, que mejor tome cierta distancia. Y sí, obviamente esto va a generar que la persona diga, ya ven, sí, las mujeres se alejan y no quieren comer. Es que, bueno, esa ya no es una problemática de la mujer. La mujer también tiene que cuidarse y darse cuenta de que en muchas ocasiones estas conductas que inicialmente son verbalmente agresivas, rápidamente pueden tornarse en físicamente agresivas. Entonces, no veo necesidad de ponerse en riesgo, salvo que, no sé, trabajen en un instituto psiquiátrico y estén arropadas por una serie de personal médico que puede contener a una persona que se ponga agresiva. Si no están en esa situación, no se arriesguen. Sí, claro, aquí es eso, a muchas de las mujeres nos educan a intentar darle a demostrar que no eres así, o sobre todo, ¿no? Aquí en este concepto de donde las mujeres ya estamos intentando hacer un cambio, ¿no? Porque nos intentan decir que podemos trabajar, podemos cuidar, podemos hacer todo, ¿no? Somos unas superheroínas donde tenemos la capacidad de hacerlo todo cuando lo queramos, y también aparte tenemos que tener la capacidad de saber ser prudentes y cuidar de nuestros amigos y cuidar de nuestra familia y cuidar de nuestra mamá, y eso incluye a muchas personas, y que también me ha tocado muchos hombres que se creen que tú eres la que tiene la responsabilidad de cuidar su emocionalidad y de darles esta protección maternal, porque a lo mejor no la tuvieron o porque a lo mejor fue errónea, y que tú tienes si tú tienes un poquito más de lógica y eres un poquito más de, no sé, emotiva y fraternal, como que hasta se vuelven un poco más ariscos para que te roben un poquito más de esa situación de emocionalidad de ti, ¿no? Como que los cuides, como que los protejas, como que hables más con ellos y que les demuestres que pueden cambiar, pero juegan como un juego de la liga. Entonces es bueno, y la responsabilidad ni siquiera es de uno, ¿no? O sea, sí hay un punto muy importante, yo creo, de hablar con las mujeres, porque se da mucho en las mujeres de querer demostrar a las demás personas que tú puedes y que también los puedes cambiar y que quieres cuidar de las demás personas, y que no eres una ambulancia andando que puedes ir rescatando a todas las personas que te van dando, y sobre todo nosotras creo que cuando ya llegamos a un punto en donde aprendimos, donde ya fuimos a terapia, donde podemos ver específicamente los puntos rojos en otras personas y podemos darles estos argumentos y podemos darles a lo mejor un acompañamiento. El cómo dar un acompañamiento adecuado también involucra en cómo cuidarnos y responsabilizarnos de nosotras mismas y de nuestro bienestar. Entonces esto involucra de que en el momento en el que te des cuenta que hay una bandera roja o que hay una función se pone una barrera de peligro, o sea, tú tienes que poner una barrera para que
no llegue un peligro más allá hacia ti, ¿no? Porque no puedes cambiar a una persona que es agresiva, que te engaña, que te manipula, que te intenta hacer que le demuestres o que siempre esté así en el punto con los guantes en las manos, ¿no? Y que al final del día, como tú bien dices, la crisis va a haber y muchas en el mundo porque la vida es así. Entonces no podemos estar nosotros con los guantes de la vida donde estamos intentando luchar, trabajar, hacer nuestra propia vida, cuidar a nuestras propias familias, hijos, madres, padres, y que aparte nos adjudiquen a nuestra pareja y que aparte nos adjudiquen a los amigos y que aparte nos adjudiquen todas estas responsabilidades que ya no podemos cargar más, que sí podríamos hacer un intento de decir, oye, aquí está toda la información si gustas, te mando links, te mando números de apoyo, te mando esto, te mando lo otro, pero yo me deslindo porque aparte no tengo las capacidades de un psicólogo que es un profesional, ¿no? Y que al final del día, por eso precisamente los psicólogos no atienden a las personas que son sus allegados, sus amigos más cercanos, su familia, porque hay una barrera de sincretismo, ¿no? Al final del día, o sea, no puedes ver a una persona que es tu amiga o que es muy fraternal contigo como una persona que está intentando ayudarte desde otro punto jerárquico, por decirlo así. Entonces, sí es la importancia de que haya una persona fuera de tu núcleo social que esté siendo partícipe de tu ayuda mental. Entonces, creo que eso es muy importante de tenerlo muy en claro. Claro. Sí, entender que esta intención de ayudar no es algo que se nos ocurrió, es un entrenamiento, que en el caso de las mujeres se intensifica prácticamente desde que nacen hasta que se convierten en adultas y la sociedad les sigue cargando ese rol. Entender que salvo que se dediquen a eso y cobren para ser psicólogas, psiquiatras, médicas, etcétera, pues no hay una obligación como tal, ni siquiera profesional, para que lo hagan. Incluso si de repente son psicólogas, psiquiatras, médicas y consideran que no pueden hacer más, es necesario poner ciertos límites. Y creo que en general dar un intento, una oportunidad de ayudar, máximo 2, a mí me parece que es lo más idóneo. Si damos más de 2, probablemente ya serían 3, 5, 10, 20, hasta un límite demasiado exagerado, y la que terminará evidentemente afectada pues también será una mujer. Entonces sí me parece que es un tema de autocuidado y de comprender que en realidad nadie puede cambiar a otra persona. Solo podemos acompañarles en ese proceso de cambio siempre y cuando la persona genuinamente quiera cambiar. Y quienes acompañamos, pues cobramos por ello, ¿no? Así sean en instituciones públicas, reciben un sueldo. No lo hacemos por amor al arte. Entonces, si no te están pagando para que salves a la persona, pues a lo mejor conviene poner cierto límite en número de intentos. Yo diría que máximo 2. Y después pues tomar distancia, porque es difícil que una persona realmente quiera cambiar, y si desde el principio no quiere cambiar, pues eso y hablar con una piedra es más o menos lo mismo. Entonces, bueno, creo que la piedra no se va a mover del lugar y no te va a agredir, entonces quizá les invitaría más a hablar con piedras. Sin embargo, bueno, pues ojalá y tomemos en cuenta esto y entendamos que esta problemática de los incels es una problemática a nivel mundial, no es una problemática que surge naturalmente, es una problemática que surge en ámbitos religiosos y luego políticos, y que está financiado, y que por eso cada vez más vamos a ver este tipo de influencers tratando de darnos recomendaciones de cómo arruinar nuestra vida y de cómo tener peores relaciones afectivas. Que obvio, eso a veces a los psicólogos nos va a terminar beneficiando al final, porque va a haber mucha gente que va a necesitar terapia. El problema es que la gran mayoría de las personas que van a acudir a terapia son las víctimas de este tipo de hombres, es decir, las mujeres, y eso pues es bastante triste. Entonces, ojalá y sepamos tomar distancia a tiempo de este tipo de personas por nuestro propio bien y por nuestra propia salud, tanto física como mental.
Sí, claro. Y bueno, estoy segura que las personas que nos están escuchando no son los incels que están intentando cambiar o que están intentando escuchar acerca del tema. Entonces, precisamente por eso hago este énfasis de que si estás pasando o estás intentando investigar por un amigo, por una amiga, por tu pareja, por personas que están así y que tú no sabes qué está pasando y que quieres saber cómo ayudarlos, pues ten mucho cuidado porque no sabemos en qué momento pudiera cambiar esta parte a ser agresivo y que inclusive nada más se mantienen en agresivo pasivo, ¿no? A ser agresivo activo. Entonces, por favor, te mando un fuerte abrazo, un fuerte beso, fuerte abrazo para que pudieran entender y aprender a soltar, porque a veces es mejor separarnos que seguir con esa tortura y ese juego de la liga que no vale la pena. Entonces, pues, no sé, muchas gracias por habernos escuchado, espero que las cosas mejoren, espero que el entendimiento de todos estos conocimientos ayude culturalmente, ayude a la sociedad para que también entendamos y podamos actuar de una mejor manera, tomar mejores decisiones, ¿no? Muchas gracias por habernos escuchado si llegaron hasta aquí. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho.